Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos. Mi nombre es Eddie y hoy nos vinimos a conocer el Museo de Ciencias de la ciudad de Brisbane. Con ese Mickey ahí arriba, vamos a ver todas las cosas interesantes que tenemos para ver. Pero lo más atractivo es la exhibición de dinosaurios. Tenemos una exhibición de dinosaurios reales, de verdad. Hay unas copias, hay unas réplicas, pero también tenemos los fósiles de dinosaurios. Así que, bueno, vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo se ve. Esto es Sobre Girados. Bueno, ya estamos adentro. Esta es la entrada principal. Vamos a subir por las escaleras. Entonces vamos a hablar un poquito del museo. Es un museo, es gratis, es gratuito, no pagas nada. Está abierto todos los días de la semana, como hasta las 5 de la tarde. Y tiene 4 pisos. Entonces, 4 pisos de diversión, cosas muy chéveres para ver. De las cosas que más me gustan es un tiburón blanco, de verdad, que está como en un gel, en una pecera gigante, y los dinosaurios. ¿Ven lo que hay arriba de mí? Este es el estanque del tiburón blanco. White Shark. Aquí está. Miren esos dientes que tiene. Esto no es muy grande. Se ve que no es un tiburón grande. Es un tiburón joven. Pero miren cómo se ve. Ah, mira, aquí está. Todo el detalle del tiburón. Las aletas del tiburón. ¡Wow! Está realmente increíble. Vamos a verlo por el frente. Mírenle esa cara. Mírenle el detalle de los sensores que tiene el tiburón en la nariz. Esos puntitos que tiene. Con eso él detecta las vibraciones en el agua y el magnetismo en el agua y detecta las presas. ¡Wow! Está súper cool. Este es uno de los tiburones más peligrosos, de los más grandes que hay en el océano. Es uno de los tiburones que está en peligro porque se le está haciendo mucho daño, que no mata a tantas personas como otras especies, como por ejemplo, increíblemente las abejas. Matan más personas al año que los tiburones. Es increíble. Ahorita estamos en el piso 3, vean. Y aquí lo que hay son unas exhibiciones privadas de Mickey. Si hay que pagar por ellas. Pero aquí, aquí arriba, en el piso 4, vamos a ver toda la sección de animales, que es súper grande, es enorme y tiene una cantidad de animales disecados para que las personas aprendan dónde viven, cómo vivían y cómo conservarlos. Así que vamos subiendo al cuarto piso, al piso de las exhibiciones donde están todos los animales de Australia. En Australia sabemos que hay una cantidad de animales únicos, especies únicas que existen solamente en esta parte del planeta, y aquí en este lugar tienen a la mayoría de ellos, no a todos, pero sí a la mayoría. ¿Ustedes se acuerdan de Willy, de la película de Liberen a Willy? Bueno, aquí la tenemos. Vean el cráneo de esta orca. Voy a ponerme cerca al vidrio para que lo comparen. Vean. Miren esto. Nada más el cráneo de la orca es desde mi cabeza hasta mi brazo, todo mi brazo. Es increíble y da mucho miedo. Yo no quisiera conseguírmela en el océano porque creo que moriría. Bueno, hemos encontrado, creo que mi animal favorito de la biodiversidad australiana. Ustedes han escuchado de ese animal que tiene pico de pato, tiene pelo de perro, tiene patas de pato, tiene cola de castor, tiene incluso veneno en las patas de atrás. ¿Se acuerdan de ese animal? Aquí está, mírenlo. El platypus. El famoso ornitorrinco. Vean qué interesante este animal. Lo hemos visto en vivo. Es súper curioso. Pero aquí en estas patitas de atrás es donde tiene el aguijón venenoso. No es muy venenoso, pero igual es venenoso. Pico de pato, cuerpo de nutria, cola de zorro, garras de zorro. Especie única y endémica de Australia. Aquí estamos entrando a la parte marina. Recuerden que Australia tiene la gran barrera de coral, que es del tamaño de Italia, de toda Italia. Es donde alberga la mayor cantidad de especies marinas. Aquí tenemos un ejemplo, una recreación
de más o menos cómo luce un arrecife de coral en cualquier parte de la barrera de coral australiana. Vean qué belleza, qué variedad. Bueno, ustedes saben que Australia alberga la mayor cantidad de especies venenosas en el mundo, ¿no? Aquí cualquier cosa te puede matar, una abeja, una araña en el agua, en el mar, un cocodrilo, un tiburón, cualquier cosa. Pero miren, una de las cosas más peligrosas que hay en Australia, de las más venenosas, es estas inofensivas medusas. Esta es una jellyfish, esta grande de acá, esta es extremadamente venenosa. Los tentáculos le pueden medir hasta 3 metros de largo. Pero miren, esta chiquitica que está allí, en comparación con este otro, vean el tamaño, vean la diferencia de tamaño. Esta chiquitica es la medusa más venenosa que hay en Australia. La avispa de mar. Si eso te toca, es inmediato la muerte. Es inmediata. Te da segundos y ya moriste. Se acabó. Se finí. Wow. Yo no me quiero conseguir una de esas en ninguna playa, la verdad. Y por supuesto no puede faltar ver el cocodrilo de agua salada. Este puede llegar a medir hasta 7 metros de largo. Extremadamente territorial y peligroso. Habita la zona más tropical de Australia hacia el norte. Aguas infectadas, playas, ríos, parques, imposibles de visitar porque hay cientos de estos y son totalmente letales. Nunca me los quiero conseguir en la vida salvaje, sino en un museo para admirar su fisonomía o en algún zoológico donde lo tengan para conservación y estudio. Miren, ahora vamos a ver un pájaro bien particular, endémico de Australia. Y es un pájaro atractivo, es un pájaro bien extraño, pero les voy a enseñar qué pasa con este pájaro. Véanlo ahí, qué bonito. Véanlo, qué bonito el pájaro, pero este es el pichón, la mamá es esta. Miren las garras. Miren esta preciosidad de animal. Ven que tiene la cresta, eso es duro, eso es como la pezuña de la pezuña de un caballo, de una vaca. Bueno, eso es duro. Pero este pájaro es muy peligroso porque con esas garras, si te lo consigues de frente, él va a saltar y te puede rajar el tórax, te puede abrir el pecho en segundos. Es extremadamente territorial, es muy peligroso y wow. Oye, pajarito, no te quisiera ver en vivo. Bueno, te puedo ver en vivo de lejos, pero vean qué bonito es. Pero es muy peligroso, así que mejor lo vemos de lejos. Aquí por este lado tenemos muchos tipos de especies únicas de Australia. Hay demasiada variedad. Ven este cobalista aquí durmiendo, otro allí. Hay demasiado para ver, para mostrar, pero creo que podamos ver algunas cosas así, un paneo rápido. Ven esta cacatúa, las aves. Por supuesto no puede faltar el ícono de Australia, mi amigo el rojo aquí. Hey mate, how's it going mate? Mi amigo el rojo, mate del canguro. Vean qué guapo. Ustedes saben que en Australia hay unos perros salvajes que son endémicos de aquí, se llama el dingo. Ese perrito. Perrito. Ese perrito, ustedes lo ven ahí así tranquilo, pero es un perrito muy peligroso porque ellos atacan en manada, como las hienas. Y te agarra una manada de dingos y mira, chao. No, cuando vengas a Australia y vayas a lugares donde aquí cerca hay lugares donde hay dingos, no los alimentes, no le puedes dar comida, no te les acerques, porque te puede ir muy mal con una manada de dingos. Esta tiene sus hijos ahí, sus cachorritos. Pero a lo mejor nos vamos por aquí. Y bueno, ¿cómo dejar pasar esto? Ustedes saben que Australia tiene las 17 serpientes más venenosas del planeta. Dios mío, más letales. Miren, una de esas es no sé cuál y no quiero saber, pero imagínense. Seguramente la más chiquitita de esa es la más venenosa. No, qué increíble, qué locura. Y vámonos de aquí, vamos. Y por supuesto, ¿cómo dejar por fuera de la lista a la favorita del público? Miren. Las arañas. Ahorita les voy a mostrar cuál es una de las más peligrosas arañas en Australia, la llamada araña de lomo rojo. Ustedes pueden creer de pronto que es una de esas grandes, pero no es una de esas grandes.
Miren esa de allí. ¿Ves que aquí dice Redback? Es la lomo rojo. Esta familia, esta en especial, esa de allí, es una de las arañas más peligrosas en Australia y esas están prácticamente por cualquier lugar. Son fáciles de reconocer porque tienen el lomito rojo. Además se les nota algo rojo. Pero esta negrita de aquí es la más clásica lomo rojo, que bueno, nadie quiere conseguírsela dentro de un zapato. Vamos a pasar ya a la parte un poquito más live. Vamos a ver los pájaros. Este que está aquí, este pájaro de aquí, la llamada kookaburra, es un pájaro muy icónico aquí en Australia también. Es muy simpático y hace unos sonidos muy particulares. Después buscaré para mostrárselo, pero este kookaburra es súper cool, es un pájaro chévere. Aquí vemos una gama de diferentes tipos de aves que habitan en Australia, muchas endémicas, otras de migración. Este pájaro gigante, bien extraño, patos. Este está por todos lados, a nadie le gusta, es medio sucio. Estos aquí son los animales cool, son las cacatúas. Vean qué guapos los colores. Mi favorito de estos es el lorito arcoíris, que viene siendo este de acá. Es bien simpático, tiene múltiples colores, es bien amable. Son pajaritos normales. Pero por este lado, vamos a pasar por aquí. Estos pájaros de acá, estos son los pájaros que no son tan amigables. Estos pájaros, estos negros, estos cuervos negros, cuando cuando están en temporada de apareamiento, te pican en la cabeza. Si vas en la bicicleta te persiguen. Estos aquí son realmente los pájaros malandros de Australia. Porque son malandros, te atacan, te quieren ir a un amigo le pincharon aquí, le rompió el ojo, a otra amiga casi se le saca el ojo, menos mal que tenía lentes. Si vas en la bicicleta con el casco te pinchan, a mí me han agarrado el pelo. Estos son los malandros de Australia. Estos pájaros, bueno, de lejito también. Esta parte está chévere, estos son los mamíferos de Australia. Aquí hay más o menos, están los canguros, los canguritos, diferentes. ¿Saben que hay diferentes tipos de canguros, diferentes tamaños? Diferentes tipos de marsupiales? Vean el koala, el famoso koala, bien guapo el koala. Y este es bien particular, este se llama wombat. Wombat es gordito, parece como un bulldog francés, como un perro bulldog francés. Es gordito, es súper amable, es bien popular también el wombat. Vamos a buscar al demonio de Tasmania, no lo consigo. Oigan, estaba tratando de buscar el demonio de Tasmania, pero me explica la señora que este es un museo de Queensland, nada más de Queensland. Entonces, el demonio de Tasmania es endémico de la isla de Tasmania, que está hacia el sur de Australia. Pero me dice que es familia de este. Vamos a verlo acá así. Y se parece bastante a este que está acá. Así que bueno, les debo, cuando vayamos a Tasmania a conocer esa isla, seguro los veremos en vivo. Bueno, ya conocimos el piso 3, el piso 4. Ahora vamos a ver la mejor atracción para mí del museo. La parte de los dinosaurios, de los fósiles de millones de años y de toda la exhibición que tenemos aquí en el Museo de Queensland. Vamos a verla. ¡Oh, no! Miren, la exhibición está cerrada hasta mediados del 2023. ¡No! Pero, qué lástima, está cerrada. Pero bueno, vamos a seguir mirando por aquí qué más conseguimos. Aquí dejaron afuera un pedazo de la exhibición de los dinosaurios. Vamos a ver este tamaño acá. Mira, aquí dice, compara tu tamaño. 2 metros, metro y medio. Y miren, si yo pongo mi mano aquí. ¡Wow! Vean la garrota que tenían estos animales. Este era este de acá. Yo no conozco acerca de dinosaurios, ni los nombres, ni las clasificaciones. Pero bueno, este de acá luce como que era vegetariano, no se le ven colmillos. Y bueno, esa pata era de ese dinosaurio. ¡Wow! ¡Qué enorme! Vean este. ¡Oh! ¡Qué bien! ¿Ustedes se acuerdan del calamar? El calamar gigante. Ese que es así, gigantesco y largo. Aquí tenemos este, vean. ¡Wow! Miren, el calamar gigante. Este calamar
puede medir hasta 15 metros y pesar 400 kilos en esos tentáculos. El ojo es así, ese no es el ojo original, pero el ojo es enorme como ese. Este es realmente un calamar de verdad, como el que está en esta piscina de este líquido de conservación. Este es un calamar real y vean cómo se ve. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este recorrido por el Museo de Ciencias aquí en Brisbane, en Australia. Pero déjenme en sus comentarios aquí qué fue lo que más les gustó. ¿Qué fue lo que más les gustó del museo? ¿Cuáles fueron los animales que más les llamó la atención? Espero que lo hayan disfrutado. Denle like al video, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal, activen la campanita, oh my god, muchas cosas. Activen la campanita porque es la manera que tienen para enterarse cuando suba el siguiente video. Y bueno, mi nombre es Eddie y esto fue Sobre Girados. Chao, chao. Pero fíjense, aquí hay una cosa que me gusta explicar. Miren este mapa. Este mapa lo que está explicando, vamos a voltear la cámara. Miren, aquí dice que hay más de 190 países en el mundo, pero dice que solamente 17 de esas 190 son países megadiversos. Pero ¿qué significa megadiverso? Megadiverso significa países que tienen una variedad de flora y fauna en mucha abundancia. Vamos a ver cuáles son esos países. Mira, ¿qué está aquí? Mira, Venezuela es uno de los países más megadiversos del mundo. Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, México, Estados Unidos. Y luego para acá tenemos Australia, Filipinas, Papúa Nueva Guinea, Indonesia, Malasia, India, China. Y aquí tenemos República del Congo, Madagascar y Sudáfrica. ¡Wow!